Hay políticos que quieren gobernar y luego están los que quieren dejar un monumento. No una ley, no una reforma, ni una foto con un casco en un astillero. Un monumento. Algo tan grande, tan caro y exagerado que dentro de 50 años alguien salga diciendo sí, sí, fue él quien ordenó construir esa barbaridad. Y ahí es donde entra Donald Trump. Porque a finales de 2025 la administración Trump anunció oficialmente una nueva clase de acorazados guiados, el BBGX, también conocido como el clase Trump. Un buque pensado para ser una pieza central de su llamada flota dorada. Ya lo escuchan, una nueva flota dorada. Donald Trump anuncia que renovará los buques de guerra de la Marina de Estados Unidos. Serán, dice, los barcos más grandes y poderosos de la historia. La propia propuesta lo vende como una plataforma gigantesca, más armada y más imponente que cualquier crucero o destructor estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, con el primer barco previsto para comienzos de la década del año 2030. Y claro, sobre el papel suena increíble, un coloso moderno, un acorazado del siglo XXI, misiles hipersónicos, potencia de mando y control, una presencia diseñada no ya para entrar en combate, sino para hacer que medio planeta note que ese barco está navegando por el mar. Coronel, échele una ojeada al radar. ¿Qué es eso? No lo sé, señor. Diría que parece un poco... John. Sí. Echa un vistazo. El problema es que una cosa es construir el barco más impresionante del mundo y otra muy distinta es construir un barco correcto para la guerra que viene. Porque aquí es donde está la gracia de todo esto. El clase Trump podría acabar siendo el ejemplo perfecto de una superpotencia intentando resolver los problemas del presente con la fantasía militar del pasado. No porque sea pequeño, ni porque sea cutre, ni porque le falte pegada, sino precisamente por lo contrario, porque quizás sea demasiado grande, demasiado caro y demasiado lento de construir, además de demasiado doctrinalmente desfasado para una guerra naval que cada vez premia menos al gigante y más a la red, al dron, al misil y a la distribución del riesgo. El Centro Estratégico de Estudios Internacionales lo resume de una manera más elegante que yo. Este acorazado podría directamente no navegar nunca. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué demonios es el acorazado de Trump? ¿Por qué la idea seduce tanto? ¿Por qué al mismo tiempo huele a reliquia carísima? ¿Y por qué podríamos estar viendo al buque más moderno del mundo que nunca llegará a tocar el agua? Pero antes ya sabes, me gusteada, compartida, suscribida, comentada y dicho eso vamos al lío. Vamos primero con el bicho. El programa BBGX fue presentado como el regreso del acorazado a la Armada estadounidense, sustituyendo la senda prevista por el DDGX, que es el futuro destructor que sustituiría a los de clase Arleigh-Burke. Y lo que propone es una plataforma mucho más grande y mucho más ambiciosa. Sería el primer acorazado de la Armada desde la Segunda Guerra Mundial, con el primer casco previsto para los primeros años de la década del 2030, como estábamos diciendo. ¿Y qué llevaría este monstruo? Sobre el papel una combinación de cosas que suenan a jefe final de videojuego, no os voy a mentir. 128 celdas para lanzamientos de misiles variados, 12 tubos para misiles hipersónicos, un radar AN Spy 6, capacidades avanzadas de mando y control y además la posibilidad de integrar sistemas como láseres, una railgun y hasta armamento nuclear de crucero. O sea, no sería un barco grande y ya, sería la idea de concentrar en una única plataforma la cantidad más absurda de potencia de fuego, sensores, prestigio político y peso estratégico que os podáis imaginar. Vamos, parece que le preguntaron al Donald Trump, ¿qué armas quieres que tenga este buque? Y él dijo, sí. Póngame ese. ¿Y de beber? Albóndigas. Y ahí está justo el gancho del proyecto. Porque para mí el clase Trump no se vende tanto como un arma, sino como imagen. Y para ello hablemos un poco de la doctrina del acorazado, ¿vale? Porque la lógica detrás de un acorazado no es nueva. De hecho es más vieja que el MEAR. Durante décadas la idea de poder naval tenía una lectura bastante simple. Más grande, más blindado, más cañones, más capacidad de aguante. Si tienes el barco más duro y más armado, en teoría puedes mirar a cualquiera en la flota contraria y decir... Smokey, amigo, estás a punto de conocer el dolor. Y esa mentalidad tiene todo el sentido del mundo, hasta que deja de tenerlo, claro. Que sí, un acorazado gigantesco intimida. Y sí, visualmente es una locura. Y sí, vender imagen de superpotencia funciona de maravilla. Pero la historia naval del siglo XX ya se ha encargado de meterle una bofetada bastante seria a la fantasía del acorazado. Por poder os puedo poner dos ejemplos. Tenéis el Bismarck, el símbolo del poder naval alemán, que no fue derrotado en un duelo épico entre monstruos artillados como a veces nos gusta imaginar, sino por una combinación de batalla naval y ataques aéreos. De hecho, uno de los momentos decisivos fue el impacto de un torpedo lanzado desde un avioncito Swordfish británico. Pero también tenéis el japonés Yamato, probablemente el máximo exponente del acorazado absoluto japonés. Tampoco cayó frente a otro titán, fue hundido por oleadas de aviones estadounidenses que se lanzaron al ataque desde portaaviones yanquis. Es decir, las grandes bestias acorazadas y todo el coste de producirlas se fueron a tomar por culo al fondo del mar, doblegadas por enjambres de bombarderos y rematadas por buques más pequeños que ellos. Y con ellos se hundió la doctrina clásica del acorazado, no porque dejara de impresionar, sino porque dejó de ser la plataforma dominante. Este es para mí el mayor talón de Aquiles de un buque de la clase Trump, porque el error no es pensar que un buque enorme
es inútil por definición. El error es creer que un buque enorme puede seguir siendo el centro natural de la guerra naval moderna solo porque impresiona mucho. Hoy el equivalente del viejo avión torpedero no es una sola cosa, es una familia de amenazas con más hijos que el Cletus. Tenéis misiles antibuque de larguísimo alcance, drones baratos, submarinos, municiones merodeadoras, guerra en red y saturación en general. Es decir, sistemas bastante más baratos que tu plataforma estrella y muchas veces más fáciles de producir, reemplazar y dispersar. Este es el problema de fondo. Cuando una plataforma vale una barbaridad, tarda años en construirse y concentra tantísima capacidad en un solo buque, se convierte en una obsesión operativa. La campaña entera empieza a girar a su alrededor. Protégela, escóltala, abastécela, despéjale el espacio, négale sensores al enemigo, blinda sus rutas, evita que se convierta en un titular catastrófico. Joder, mirad si no todo el ruido que han hecho los incendios estos de los portaaviones yanquis en Irán. Alguno diréis que lo del incendio es una tapadera y que en realidad los iraníes les habían llegado a zurrar con misiles, chico. Yo no puedo asegurar eso porque no he visto ni una foto de lo que me estáis comentando en ocasiones, así que cuando me la mandéis y lo probéis, pues lo empezaré a comentar. Independientemente de eso, el punto es el mismo. Perder algo así sería un golpe durísimo para los yanquis, ya sea porque alguien se ha dejado la tostadora encendida o ya sea porque de verdad los iraníes les han zurrado. Esa crítica es justamente una de las más repetidas contra el clase Trump, porque la tendencia no es la de hacer barcos más grandes, sino más prácticos, de repartir funciones y riesgos. Un dron submarino no necesita parecerse a un acorazado para amargarle el día. Un enjambre de drones barato no necesita ganar un duelo de honor para obligarte a gastar interceptores, helicópteros y tiempo y atención. Y un misil no necesita hundirte para hacerte un roto estratégico y mediático. Al final, la guerra moderna tiene una costumbre muy fea: humillar sistemas carísimos con amenazas mucho más humildes. Y por eso el clase Trump es tan criticable, no porque sea débil, sino porque representa exactamente la tentación opuesta a lo que parece premiar el combate moderno: concentrar todo en una sola joya flotante. De hecho, este desfase doctrinal no se ve solo en el hipotético gran acorazado de Trump. Os traigo un ejemplo opuesto con los buques de combate litoral, los LCS. Durante años, la Armada Yankee ha intentado retirarlos antes de tiempo por, entre otros motivos, dudas sobre el papel que pueden llegar a tener. Porque tal como decimos, la doctrina actual premia el alejarte de la costa, no acercarte a ella. Y si no, decídselo a la Armada iraní. Haz que me quede, Murph. No me dejes ir, Murph. No, no dejes que me vaya, Murph. No, 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 no. Pero ahora la Armada ha frenado esta jubilación de los LCS que os comento y está manteniendo a parte de ellos en servicio. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque la guerra de Irán, por darse en una zona estrecha, hace inevitable que en un momento del conflicto vayamos a tener que ver, por cojones, buques cerca de la costa. Resulta que varios LCS están siendo útiles en algo muy poco glamuroso, pero muy importante: actuar como contramedidas a las minas iraníes. Y aquí está la ironía preciosa de todo este asunto. Mientras por un lado sueñas con un acorazado de ciencia ficción, por otro, la realidad te recuerda que en determinados escenarios quizá te resuelve más la papeleta un barco más modular y especializado en una misión concreta. No siempre gana el más espectacular, a veces gana el que está justo donde hace falta y sirve justo para lo que necesitas. Y he dejado para el final el segundo talón de Aquiles, el industrial. Porque una cosa es anunciar un megabuque y otra muy distinta es sacarlo adelante. Se estima que el esfuerzo para sacar esa flota dorada de Trump exigirá contratar a más de 250.000 trabajadores en la próxima década. Solo la cifra ya te dice que aquí no hablamos de atornillar 4 módulos y pintar una bandera. Hablamos de astilleros, cadena de suministro, integración electrónica, pruebas, retrasos, sobrecostes. Eso abre la gran pregunta alrededor del futuro de estos buques de clase Trump. ¿Tiene sentido abrir un programa gigantesco, lentísimo y carísimo cuando la guerra naval puede estar exigiendo justo lo contrario? Es decir, más producción útil ya, más plataformas disponibles antes, más resiliencia y menos dependencia de un solo proyecto. El propio Centro de Estudios Estratégicos dice que en vez de embarcarse en un desarrollo largo que quizá no llegue ni a dar capacidad real a tiempo, sería más recomendable mejorar los diseños que existen ahora y producir más. Le están diciendo a Trump que el Ferrari que quiere mola un montón, pero que es mejor seguir trabajando en las Toyotas, que son más útiles. Como veis, el problema doctrinal y el problema industrial tienen mucha relación y tiene que ver con el coste de producir y perder algo de este tamaño. Porque al final esa es la gran pregunta, no si el barco impresiona, porque, joder, impresiona. No si su papel da miedo, porque da miedo. La pregunta es, ¿tiene sentido construir hoy un nuevo acorazado, por muy moderno que sea, en una época que parece premiar cada vez más la dispersión, la redundancia, el dron, el misil y la guerra en red? Porque el Bismarck y el Yamato ya nos dejaron una lección bastante cruel sobre cómo un símbolo puede hundirse por muchas cositas más pequeñas que él. Y quizás eso sea exactamente lo que están viendo en el clase Trump, el buque más moderno, más ambicioso y más monstruoso de su generación,
que tal vez jamás navegue. Pero bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que dime tú, ¿crees que algún día veremos navegar algún buque de clase Trump? Te leo. Suscríbete si no lo has hecho ya y dale a la campanita para enterarte de cuándo subo mi parida diaria. Agradecimientos al Juan, que nos deja una donación con pregunta para la barra del bar. Sobre si creo que el portaaviones estadounidense aún es útil en la guerra actual, refiriéndose a la defensa en capas de China. A ver, yo creo que el portaaviones sigue siendo un activo impepinable en los conflictos de hoy en día. Una plataforma móvil que te permite poner decenas de cazas de combate como los F-35 donde te salga de las pelotas para golpear lo que necesites. Pero es verdad, al mismo tiempo, que por lo que he contado en este vídeo, no son lo que eran hace 30 años. Además, la defensa por capas esta de China tiene misiles antibuque cazaportaaviones, submarinos, su propia aviación en su propio territorio y radares y satélites. La cosa no ha cambiado, lo único que cambia es que no acercas tanto a los portaaviones porque la guerra aérea actual es puramente BVR o más allá del rango visual. Hay una cita muy interesante de la peli Jarhead que habla precisamente de cómo el desarrollo armamentístico hace que la guerra se luche cada vez a más distancia. Mirad alrededor, ya oís los aviones. Esta guerra será demasiado rápida para nosotros. Sí, podemos disparar a 1000 metros. Para recorrer eso en Vietnam tardarían una semana. En la Primera Guerra Mundial 1 año. Aquí no van a tardar ni 10 putos segundos. Cuando hayamos logrado calcular el alcance, la guerra estará 1 kilómetro más lejos. ¡Despertad! Pues lo mismo aplica aquí. En una supuesta guerra contra China, el portaaviones no desaparecería, pero tendría que colocarse muchísimo más lejos, donde no se le pueda golpear o donde tenga más tiempo para reaccionar si le disparan. Todo ello viendo que al final los yanquis establecen alianzas con los países que rodean a China precisamente para poder usarlos como bases aéreas fuera de Estados Unidos. Pero vamos, insisto que esto es opinión fundada en la fuente del parque. Así que dime tú qué opinas. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.